Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, nuevo top 10 o nueva selección de recomendados. Cuando hablamos de selección de recomendados, no, y en esta ocasión se va a notar bastante, no significa que, que sean recomendados porque nos gusten, eh, que sean productos, producción cultural que recomendamos porque nos guste, sino que a veces lo que hacemos es recomendar para tener más conocimiento sobre. Y esta consideración es más apropiada que nunca en el día de hoy, porque el top de hoy va a estar dedicado a 10 películas propagandísticas vergonzosas de los Estados Unidos. O sea, 10 producciones eh, hollywoodenses, o sea, de la industria cinematográfica estadounidense, que estuvo fuertemente orientado, independientemente de su calidad. Vamos a ver películas de calidad muy desigual, pero en la mayoría de los casos de alta calidad técnica, eh, también interpretativa y demás en muchos casos, pero películas que más allá de esto fueron orientadas escandalosamente a eh, hacer propaganda en favor de distintos aspectos de la dominación política, militar, económica y cultural de los Estados Unidos en el mundo, de manera fuertemente autorreivindicativa y hasta celebratoria. Eh, y nos parece que son películas, no se limitan, digamos, no se reduce a estas, por supuesto, porque como siempre, las selecciones que hago son selecciones en base a lo que yo vi. Hay muchas cosas que me quedaron por afuera. También he tenido que hacer una apretada síntesis y dejar afuera cosas que vi que quizás podrían haber ido, pero bueno, tenía que elegir 10. Así que, bueno, eh, empezamos. Bueno, vamos a dividir en como distintas como subcategorías para poder ir ordenando la exposición. La primera subcategoría de la que podemos hablar es quizás la que corresponde al conflicto que quedó más lejos en el tiempo, más antiguo que quedó más lejos en el tiempo, y cuyas películas eh, también quedaron bastante en el tiempo, en comparación con otras que introdujimos en esta selección. Estamos hablando el cine antisoviético residual, ¿no? O sea, un cine producido en la década, fundamentalmente en la década del 80 o, o en la segunda mitad de los 80, en un momento en que el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en declinación porque la misma Unión Soviética estaba en decadencia e incluso había iniciado un proceso de reformas liberalizadoras y un intento de negociación y entendimiento con Estados Unidos, con lo cual la Guerra Fría iba quedando bastante en el tiempo, pero Estados Unidos siempre tiene la necesidad de hacer como una especie de balance y cierre de sus enfrentamientos, con lo cual una vez que terminaron y pasó tiempo, ellos necesitan hacer una serie de películas donde se queden con la última palabra, ¿no? Y forma parte de eso estas películas. Podemos mencionar, por un lado, eh, Rocky 4. Rocky 4 es uno de los mejores ejemplos. Película del año 1985 protagonizada por Sylvester Stallone, ¿no? Donde su mítico personaje Rocky se va a enfrentar a un, digamos, campeón europeo, un boxeador, un campeón de boxeo europeo de la Unión Soviética, que es el eh, antológico Iván Drago, y donde la película lleva adelante, por supuesto, una fuerte construcción de estereotipos, donde, por supuesto, Rocky es la personificación de un hombre americano sentimental, orgánico, eh, y que, por supuesto, gracias a eso puede resistir más que cualquiera y hacerlo con épica en su sencillez. Y del otro lado, por supuesto, el boxeador soviético, encarnación de todo de la insensibilidad, el maquinismo, la frialdad, la deshumanización
de la sociedad soviética. Todo esto desde el punto de vista norteamericano, ¿no? Bien. La siguiente película que podemos mencionar en esta subcategoría es Rambo 3. Rambo 3, quizás una de las más vergonzosas de las películas de Rambo, porque película del año 1988, donde el personaje, otra vez interpretado, y uno de los grandes personajes de Sylvester Stallone, vuelve para rescatar a su digamos, gran maestro, padrino y superior militar de las manos de la ocupación o de la intervención soviética de Afganistán. Y por supuesto Rambo va a integrarse en lo que son las milicias de mujahidines entrenados y armados por la CIA y que van a hacer, curiosamente, y esto por supuesto la película no lo proyecta, porque también en ese momento nadie se lo veía venir. Estos mujahidines fueron el germen de, en primer lugar, la milicia talibán, que va a llegar a ocupar en los 90 la mayor parte de Afganistán e instalar un régimen bastante nefasto. Y posteriormente, y paralelamente a eso, va a ser el germen de distintas redes de terrorismo islámico radical, como por ejemplo Al-Qaeda. Bin Laden va a ser uno de los milicianos de distintas naciones árabes que van a viajar a Afganistán en una especie de cruzada o guerra santa contra el materialismo ateo soviético. Eh, la última película a destacar de esta categoría, no tan intensa como estas dos, pero que forma parte y que es una especie de cierre porque faltaba un año para que la Unión Soviética se desintegrara, fue La Casa del Octubre Rojo, basada en una novela de Tom Clancy, eh, uno de los principales productores de bestsellers relacionados a intrigas internacionales, novelas de espionaje y demás. La Casa del Octubre Rojo, con Sean Connery y Alec Baldwin, trata de un, eh, un oficial de la Marina Soviética que decide, una vez que lo ponen al frente de un submarino nuclear de última tecnología, una de las joyas de la Marina Soviética, decide desertar, o sea, escaparse junto con toda su tripulación, sin decirle a la tripulación, o sea, engañándolos, decide escaparse del régimen para migrar a los Estados Unidos eh, y entregar el submarino, básicamente. Esto no es interpretado de esa manera al principio por las autoridades estadounidenses, que creen que se trata de un ataque soviético, o no terminan de entender de qué se trata, y por supuesto hay un agente, que es el protagonista, Jack Ryan, porque esta es una novela de la saga de Jack Ryan. Él sí se da cuenta, a través de mínimos indicios, que lo que quiere hacer este oficial soviético en realidad es desertar porque se cansó del maltrato al que los tenía sometido el régimen, y decide interceptarlo para lograr que cumpla su objetivo. Y por supuesto, hacerle una zancadilla a los soviéticos. Bien. Ahora pasamos a una película que forma parte va a ser la única película de esta subcategoría, que es el cine celebratorio del estilo de vida americano, el American Way of Life, pero fundamentalmente de esa especie de doctrina del esfuerzo individual que te va a llevar al éxito. Una película francamente detestable,
protagonizada por Will Smith, que se llama En busca de la felicidad. Esta película del año 2006 trata de la historia real de un actual millonario, multimillonario y filántropo estadounidense que nos cuenta el peor momento de su vida cuando él eh, no pegaba una con los, digamos, cuando no pegaba una con los emprendimientos que llevaba adelante, y cómo lo sacrifica absolutamente todo para poder lograr ese éxito. El problema es que la película lo que te muestra es que él arrastra a su propio hijo a su muy desafortunada vida en ese momento muy desafortunada vida, todo para perseguir un sueño que nada le permitía pensar que podía llegar a alcanzar. Yo no me voy a poner a discutir la cuestión de, bueno, cuál es el límite para perseguir un objetivo, un sueño, cuánto tenés que sacrificar. Ahora, digamos, el personaje principal de la película llega a niveles de sometimiento, de subordinación, de autodenigración, de sacrificio, y además digamos, de lisonja hacia los millonarios que tenía, o hacia los ejecutivos y referentes del mundo de los negocios a los que quería impresionar, que la verdad que a mí por lo menos me generó muy poca empatía. Me pareció que era eh, un caprichoso digamos, un caprichoso que se creyó el cuentito de si te esforzás todo es posible, y no le importaba cuánto sufriera su hijo siempre y cuando él pudiera alcanzar ese sueño de convertirse en un hombre, en un exitoso hombre de negocio. Me parece abominable, me parece detestable. A diferencia de otras películas como El secreto de mi éxito, ni siquiera era una comedia, sino que es un drama. Entonces, mm, uno podía llegar a empatizar con el personaje de Michael Fox en El secreto de mi éxito, pero más allá de lo que la película trataba de transmitir, pero en este caso, que es un drama y donde uno ve, insisto, la autodenigración del personaje y cómo arrastra a su familia a eso, me pareció eh, muy bajo, muy poco, muy desagradable. Siguiente categoría, o subcategoría. Eh, el cine de revancha, que son películas producidas para que, para que el orgullo estadounidense, herido por algún conflicto militar donde salió mal parado, directamente derrotado, en un escenario imaginario logra algún tipo de revancha. Logran de alguna manera ganar, o sea, volver y ganar en aquel lugar donde perdieron. O en todo caso tratan de mostrar el heroísmo y construir una épica a partir de lo que fue una intervención desafortunada y un fracaso. Esto me parece que es el caso sobre todo de la película Desaparecido en Acción de 1984, protagonizada por Chuck Norris, un abonado a este tipo, al cine de propaganda estadounidense, y por otro lado también eh, al cine social conservador. Pero bueno, hablemos de esta otra faceta. Eh, Desaparecido en Acción, donde Chuck Norris eh, regresa digamos, al sudeste asiático para liberar prisioneros estadounidenses nunca liberados de las cárceles vietnamitas, muchos años después de finalizada la guerra de Vietnam. Bueno, es un ejemplo cabal de esto, ¿no? De esta idea de eh, perdimos, eh, perdimos contundentemente, pero, y esto es típico del cine de los 80, donde Estados Unidos trataba como de recomponer el orgullo herido. Hay todo, digamos, buena parte de la producción cinematográfica norteamericana de los 80 apunta a restablecer la confianza de los estadounidenses en su nación, ¿no? Reivindicando su estilo de vida, mostrando el nuevo éxito económico, y después con una serie con todo un auge del cine bélico
que apuntaba a mostrar como el nuevo poderío norteamericano que quería lucir la administración de Ronald Reagan. Bueno, Desaparecido en Acción es parte de eso. Volvemos a Vietnam y aunque sea en una pequeña batalla, ganamos. Ganamos y se la damos a los vietnamitas. Lo que pasó en el pasado no importa. Bien. La otra película que me interesa destacar a este respecto es más la construcción de una épica a partir de un tremendo fracaso, además totalmente innecesario. Y es la película La caída del halcón negro del año 2001, protagonizada entre otros por Josh Hartnett y por Ewan McGregor, y filmada lamentablemente por un gran director como es Ridley Scott. Eh, La caída del halcón negro trata de la frustrada misión militar estadounidense en el marco de una intervención de Naciones Unidas en, eh, en una Somalia sumergida en, en su devastadora guerra civil de los años 80 y 90. Es una película donde lo que te muestran básicamente desde el punto de vista de los Marines eh, es bueno, cómo un grupo de algunas decenas de Marines se tuvieron que enfrentar, eh, se tuvieron que enfrentar, suena gracioso teniendo en cuenta que se metieron sin que nadie los llame, que se tuvieron que enfrentar ante un océano de somalíes, de milicianos somalíes muy enojados, en medio de la ciudad más poblada de Somalia, de su capital, Mogadiscio, eh, para lograr el rescate de compañeros que quedaron varados ahí después del fracaso de una misión militar de búsqueda y aniquilación. O sea, se proponían matar o secuestrar a un cabecilla, a uno de los principales caudillos de las facciones en guerra, y les sale mal. Digamos, les sale mal y después, bueno, la construcción de una épica alrededor de los Marines, nunca dejamos a uno de los nuestros atrás, ese tipo de estupideces. Muy bien producida, impecablemente, la calidad es incuestionable, pero la verdad que la película es lamentable. Bien, pasemos ahora a lo que podríamos llamar el cine, una especie de cine épico del liderazgo mundial norteamericano, donde ahí yo digamos, destaco dos películas que curiosamente se sitúan en un momento que podríamos considerar que fue quizás uno de los mejores lustros de la, de- de la historia de la hegemonía estadounidense en el siglo XX, que fue el periodo que va del año 1993 más o menos al año 1998, donde Estados Unidos eh, estaba en pleno crecimiento económico, digamos, su dominación política y militar también se había extendido a lo cultural como nunca antes. Era, recordemos, la época de el fin de la historia y el fin de las ideologías. Estados Unidos no tenía ningún enemigo eh, visible que lo pudiera llegar a preocupar. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Bueno, eh, o salir a buscar enemigos afuera, o, em, o bueno, nuevamente construir una épica a partir de los fracasos. Entonces, una de las películas que hace esto es la película Independence Day, o Día de la Independencia, protagonizada por Will Smith y por Jeff Goldblum. Eh, Independence Day se trata de una super invasión extraterrestre que en un primer momento logra arrasar con todo a nivel mundial eh, y posteriormente da lugar a una reacción por parte de la humanidad encabezada por los Estados Unidos que prácticamente eh, dirige, se coloca a la cabeza del mundo y el mundo acepta que se ponga a la cabeza eh, y dirige la resistencia hasta derrotar la invasión, hasta expulsar a los extraterrestres. Eh, Esta película tiene momentos realmente cómicos, como el momento en que eh,
digamos, los protagonistas junto con el presidente, bueno, otro de los protagonistas es Bill Pullman, que hace del presidente de la nación, el, el presidente de Estados Unidos. Hay un momento en que, bueno, ellos ya entienden que encontraron la manera de derrotar a los extraterrestres y lo que hacen es, bueno, una vez que tienen el plan, que lo hacen ellos sin consultar a nadie, o sin pedir, o sin intercambiar con nadie, con ningún otro país del mundo, lo que hacen es empezar a transmitir a todos los centros de la resistencia a nivel mundial que existen dispersos, que ellos tienen un plan. Entonces hay un momento en que, no me acuerdo si eran si eran iraquíes o de qué país serían, eh, en un momento unos reciben un mensaje, uno de estos núcleos de resistencia en otro país, y dicen, ¿qué te llegó? Bueno, llegó un mensaje de los norteamericanos, dicen que tienen un plan. Y el que está con él le responde, ya era hora, ¿qué quieren hacer? O sea, esta idea, ¿no? De que, bueno, todo el mundo acepta pasivamente el liderazgo de los Estados Unidos y está esperando a ver qué es lo que Estados Unidos va a decidir para salvarnos. Bueno, no, la verdad, una película lamentable por donde, por donde se vea. Impecable en cuanto a los efectos especiales, pero bueno, patética. Bueno, la otra película de esta subcategoría es Apolo 13, del año 1995. Eh, Nuevamente una película donde, bueno, protagonizada por Tom Hanks, donde digamos, eh, donde lo que nos cuentan es la historia de una misión, de una de las misiones Apolo del programa espacial estadounidense en la década a principios de los 70, una misión que fracasa, digamos. Y no solo fracasa, sino que además puso en serio riesgo a los astronautas que, que iban en esta misión. Y bueno, la película lo que nos cuenta es cómo lograron salvarlos. Cómo lograron salvarlos atando todo con alambre, en una situación muy angustiante. Nuevamente, una película que se proponía, ante la ausencia de enemigos, Estados Unidos, de enemigos visibles, Estados Unidos trata de eh, convertir sus fracasos en algo épico, en un hecho destacable, en una muestra del heroísmo y el ingenio estadounidense y su capacidad para sobreponerse a todo y demás. Últimas dos películas de esta selección. Bueno, la que vamos a describir ahora es quizás un auténtico culebrón político. Es la película No me iré sin mi hija, protagonizada por Sally Field, una clásica actriz de dramas norteamericana. Quizás la conozcan también por el papel de la madre de Forrest Gump en la película del mismo nombre. No me iré sin mi hija, una película del año 1991. Trata la historia real, esto es innegable, real de, de una mujer estadounidense que, casada con un médico de origen iraní exiliado en Estados Unidos, eh, y que lleva a su familia de visita a Irán en los primeros años, o a poco de haberse de, concretado la Revolución Islámica de 1979. eh, en lo que al principio era una visita y bueno, con el correr de los días deja de ser una visita y se convierte en un retorno de él a su país, ¿no? También entusiasmado por esta, esta reconstrucción nacional, que era parte del discurso y del proyecto de la Revolución Islámica. Ella no tenía ningún interés en quedarse a vivir ahí, pero claro, como ella estaba casada con un iraní, para la ley iraní, ella, bueno, tiene una condición de subordinación al esposo, digamos, al marido,
y no tiene derechos sobre su hija en caso de que quisiera irse con él, volver con ella a Estados Unidos. Bueno, la película describe, digamos, relata, bueno, todo el suplicio que ella vive eh, como, eh, digamos, como una especie de secuestrada por la sociedad eh, iraní de la década de la década revolucionaria bajo el liderazgo del Ayatollah Khomeini, eh, hasta que logra escapar. Eh, esta película se basa en el libro autobiográfico de esta mujer digamos, que cuenta su historia y todo lo que sufrió bajo eh, el régimen iraní y por supuesto es una película que trata de mostrar, por supuesto siempre desde un punto de vista total, absolutamente occidental, la opresión que la mujer vive en una sociedad islamizada. Eh, a ver, acá hay varias cosas a tener en cuenta. En primer lugar, eh, no se puede desconocer la situación de, digamos, de sujeción, de opresión, digamos, de subordinación de la mujer en una sociedad organizada alrededor de la ley islámica. Eh, Eso es efectivamente así. Ahora, la forma de retratar a la sociedad iraní en un momento tan particular como la década del 80, que es una década de transformaciones ligadas a la revolución, es realmente entre caricaturesca y infamante, porque prácticamente la sociedad iraní, eh, desde lo que uno puede ver en esta película, es una sociedad de fanáticos, eh, digamos, eh, deslumbrados y enloquecidos por un líder, digamos, por un líder espiritual, carismático, que hace lo que quiere con ellos y que se llevan puesto a todo, digamos, a cualquier tipo de racionalidad. Que en realidad lo que se llevan puesto es la racionalidad de Occidente, que no tenían por qué tener. Entonces me parece que es una película que apunta a la demonización del adversario, porque de esto se trata. Esta subcategoría es el cine que apunta a la demonización de un adversario. Esta película se hizo en el 91, cuando ya hacía un par de años que Khomeini había muerto y además Irán estaba entrando en un proceso de estabilización y de institucionalización, eh, e incluso, no sé, me acuerdo si en este mismo momento o poco después iba a haber eh, en las elecciones, iba a triunfar lo que es una de las dos grandes facciones de la política iraní, que son los reformistas, y que iban a ir alejando a, eh, a Irán de las posiciones más radicalizadas y extremas de la etapa revolucionaria de Khomeini. Eh, pero bueno, eh, tengamos en cuenta que el periodo que a esta mujer le tocó vivir en Irán era el periodo revolucionario, por supuesto, de mayor radicalización. Irán además se encontró durante toda la década con una guerra que no provocó, digamos, sino que la inició una invasión totalmente, digamos, una invasión por parte del Irak de Saddam Hussein, promovida por eh, los Estados Unidos y apoyada por diversas potencias que además suministraron armas a Irak para poder sostener la contienda contra Irán. Eh, es una nación que además sufrió el boicot de buena parte del mundo desde el mismo momento en que se concretó la revolución. Y también hay que tener en cuenta que la revolución islámica tuvo su origen en décadas de opresión y digamos, de forzada occidentalización y de modernización autoritaria por parte de un dictador que había llegado al poder eh, con el apoyo de los Estados Unidos y a partir de un golpe de Estado sobre un gobierno nacionalista relativamente moderado, digamos. No poner en juego todo eso en una película
eh, sobre o que involucre una descripción, aunque sea superficial, de la sociedad iraní, es llevar adelante una demonización con fines propagandísticos que no ayuda a entender nada de cuál es la situación eh, real de la mujer en la sociedad iraní y en una sociedad bajo la ley islámica en general. Digamos, no ayuda para nada. Lo único que no aporta nada. Lo único que hace es demonizar a una sociedad por entero por la vía de demonizar al adversario. Y por supuesto lo único que hace es dar, repartir loas a Occidente, la contracara de esto es la reivindicación del estilo de vida occidental. O sea, todo lo que está por fuera del estilo de vida occidental es fanatismo, es irracionalidad, es, eh, digamos, es opresión. Bien. Última película, también dentro de esta subcategoría que mencionamos. Quizás la película producida por uno de los agentes más, más brillantes que ha dado la dirección cinematográfica en Estados Unidos, que es La noche, la noche más oscura o Zero Dark Thirty, la película de Catherine Bigelow, también directora de una película de temática similar que es The Hurt Locker, sobre sobre un escuadrón antibombas durante la guerra de Irak, la guerra de Irak de 2003. Em, ¿De qué se trata esta película, La Noche Más Oscura? Y relata la organización y la ejecución de la operación que puso fin a la vida de Bin Laden, que digamos, o sea, la operación de búsqueda y aniquilación de Bin Laden, que significó que un grupo comando del ejército estadounidense violara la soberanía de una nación que encima era una nación aliada para asesinar a una persona sin juicio de por medio, sin un juicio de por medio. O sea, violando todos los derechos y garantías habidas y por haber, además de todas las reglas del derecho internacional. Bueno, la película lo que hace es convertir esto en una especie de apología de la eficiencia y la gran capacidad logística de los servicios y de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Eh, Hay una sutil reivindicación de el uso de cualquier medio o de toda una serie de medios más que cuestionables para perseguir el objetivo primario de la defensa de la democracia y la libertad, que en realidad es la defensa del estilo de vida norteamericano. En síntesis, es una película que podríamos decir que consiste en la puesta al servicio de objetivos propagandísticos de una indudable maestría artística, como es la de Catherine Bigelow, que es una gran directora, con una probadísima capacidad y capaz de producir eh, eh, cine de altísima calidad. Pero bueno, digamos, en este caso y en el caso de la otra película de Hurt Locker, decidió ponerlo al servicio de un, digamos, una serie de ideales políticos nefastos. Bueno, por supuesto, para cerrar, esta película, digamos, esta selección, no, digamos, el orden en que fui mencionando las películas no tienen que ver con un orden jerárquico, sino simplemente que lo fui eh, poniéndolas por subcategoría, fui mencionándolas por subcategoría, pero no significan necesariamente una valoración de las mismas. Digamos, fue bastante azaroso. Eh, Así que bueno, sin más que decir, los despido.